El segundo momento del culto es el de la palabra. Esto contiene por lo menos 3 momentos. Debe ser leída la palabra de Dios. Luego explicaremos de qué manera tenemos programado el uso de las Escrituras y de distintas partes de las Escrituras a través de lo que denominamos el leccionario. Este es el momento donde estas lecturas, o gran parte de ellas, son leídas. Pueden ser alternadas con cantos o respuestas cantadas, como Aleluya, por ejemplo, ¿sí? El segundo momento es que esa palabra leída es predicada, es explicada. Esto es lo que llamamos el mensaje o la predicación. Aunque habitualmente todavía se conserva el uso de la expresión sermón, deberíamos desaconsejarla por el uso que todavía tiene en la sociedad, como que sermonear o dar un sermón es ponerse en una actitud de enseñanza o de corrección sobre la vida de los demás. O sea que tiene más un sentido peyorativo o negativo. Así que preferimos escoger las palabras mensaje o predicación. Y el tercer momento es cómo respondemos a este anuncio de la buena noticia del reino. Y es lo que se llama la afirmación de fe. Es decir, tiene que haber alguna clase de respuesta de la comunidad a esta palabra que fue leída, anunciada y explicada. Esto puede ser otra vez por medio de cantos, de himnos, de alguna afirmación de fe escrita que lee la comunidad, o la utilización de los credos, ya sea los credos históricos, muy antiguos, como el credo apostólico o el credo niceno, o también hay credos más contemporáneos, ¿sí? En otro momento del siguiente curso, no de este, vamos a poder explicar cómo se confecciona un credo o qué estructura tiene un credo. Entonces, esta segunda parte del culto tiene 3 momentos. Lectura de la palabra de Dios, anuncio y explicación de esta palabra, que es lo que llamamos mensaje o predicación, y el tercer momento es la respuesta congregacional a la palabra de Dios por medio de afirmaciones de fe o credos. En el caso de los cultos en los que hay bautismos, este también es el momento donde se realiza, ¿sí? Porque el bautismo siempre implica no solo la decisión de fe del bautizado o de parte de su familia, sino también es una oportunidad de renovación de los votos bautismales de toda la comunidad, que es otra manera de responder a la palabra de Dios afirmando nuestra fe. Bueno, y así pasamos a la tercera parte del culto, que es la celebración de la Santa Cena, ¿sí? Aquí queremos recordar algo que hemos dicho en clases anteriores. Desde el comienzo del cristianismo, la celebración de la Cena del Señor ocupó un lugar central y era realizado todos los domingos, el día que resucitó el Señor Jesucristo. Esto fue mantenido a lo largo de los siglos por la Iglesia. Nuestra propia y particular tradición, la metodista, también Juan Wesley recomendaba participar por lo menos dominicalmente de la Cena del Señor, y en realidad hacerlo con toda la frecuencia que se pudiera, toda vez que se pudiera, es decir, incluso más allá de una vez por semana, ¿sí? La Santa Cena debe contener por lo menos, ¿sí?, la institución de la Cena del Señor, que es la lectura
de alguno de los pasajes de la última cena que tenemos en los Evangelios y que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios también recuerda, ¿sí? Es importante leer, o que quien celebra, si lo recuerda de memoria, lo diga, pero diga el texto bíblico. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, a veces ocurre que en el entusiasmo de quien está dirigiendo empezamos a parafrasear o a contar a nuestra manera, y aquí es importante que mantengamos la tradición de la Iglesia tal cual la recibimos a través de la Escritura, de qué es lo que sucedió esa noche, y particularmente las palabras que dice el Señor, ¿sí? Cuando se refiere al pan y cuando se refiere al vino. Entonces tenemos la institución de la Cena del Señor, existe una oración en particular muy extensa, por eso se la llamaba la gran plegaria de acción de gracias o la gran oración eucarística. Esto lo heredamos de la tradición anglicana, los metodistas, y se mantiene. Allí se recuerda los hechos prodigiosos de Dios. En los primeros siglos, esta era una oración que incluso, no exagero, podía comenzar con la creación o con la historia de los patriarcas, ¿eh? Es decir, era una oración que pasaba revista prácticamente a la historia narrada en las Escrituras acerca de la relación con Dios, de Dios con su pueblo. No es necesario, por supuesto, que sea tan extensa, pero allí damos gracias a Dios por todo el amor que nos expresó a lo largo de la historia, a lo largo de nuestras vidas, y particularmente del modo acabado que lo hizo en Jesucristo, ¿sí? Entonces, luego le pedimos al Espíritu Santo que obre en el pan y en el vino, es decir, en los elementos, como también que obre en nuestros corazones y en la comunión de su Iglesia, en aquello que hagamos. Estos son los elementos básicos que debería contener este momento. Suele terminarse con un momento de oraciones, es decir, donde incorporamos las necesidades, los clamores, los sufrimientos de aquellos que tal vez no están siquiera participando de esa mesa. Suele terminarse ese momento de oración con el Padre Nuestro. Aquí también suele haber, o antes, cuando también se presentan los elementos del pan y del vino, es el momento de presentar las ofrendas, y el pan y el vino son parte de esas ofrendas, o sea que todo esto puede ir acá. Y como habíamos dicho, en algunos casos, en el espíritu de lo que plantea la primera carta a los Corintios, que dice, por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo, ¿no es cierto?, antes de participar de la cena, también podría ser que la confesión de pecados precediera el momento de la Santa Cena, ¿no? Habíamos dicho que podía estar aquí, pero también puede estar allí. Bueno, y nos queda la última parte del culto, que podemos llamar la consagración de la vida o el compromiso y despedida, el llamado al discipulado, es decir, tiene varios nombres. Lo importante aquí es, hemos expresado nuestro encuentro con Dios, hemos recordado las grandes obras de Dios, ha sido anunciada su palabra, esta buena noticia para el mundo y para la vida de las personas, hemos celebrado la presencia, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo en la Santa Cena. Ahora nos toca a nosotros prepararnos para ser testigos de eso
en nuestras actividades cotidianas. Es decir, en la última parte del culto, allí es donde somos llamados, tal como lo hizo el Señor, a ser testigos del reino en el mundo. Esto suele hacerse básicamente con dos momentos, que son el envío, es decir, la comunidad es enviada a ser testigo de Jesucristo en el mundo, y con la bendición. Es decir, nosotros salimos del culto, volvemos a nuestras actividades, pero nos vamos con la bendición de Dios. Es decir, no nos vamos desarmados, podríamos decir. Entonces, fíjense que estos 4 momentos, y en este orden en que están planteados, nos están recordando un poco la vida del cristiano y la vida de la iglesia. Entonces, la estructura del culto no es simplemente sumar ingredientes como en una receta de cocina, que uno los agrega a la licuadora todos juntos y los mezcla. ¿Sí? Este orden, establecido de esta manera, nos ayuda a comprender mejor nuestra fe. Ayuda también a una persona nueva a comprender de qué se trata el culto, de qué se trata la fe cristiana. Es decir, que el culto mismo también cumple una función docente hacia quienes ya sabemos, y nos lo está recordando, y hacia aquellos que se acercan, y de este modo, participando del culto, comienzan a comprender lo que significa la relación con Dios.